te siento, saca este momento para elogiarte. Estoy agradecido y aunque otros no te piensen, yo te pienso. Cristo, creo en ti, eres más que mi vida. Cristo, creo en ti. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el reino de Dios, diciendo: el reino de Dios se ha acercado, el tiempo se ha cumplido. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Cuando uno tiene un encuentro con Jesucristo, y eso es necesario, un encuentro verdadero, personal, profundo, sobre el perdón, el amor de Dios. Porque cuando una persona le pide perdón a Jesucristo, eso se siente, se percibe, es esa paz, esa carga que desaparece de nuestra alma y de nuestra vida. Cuando una persona viene al reino de los cielos, y ese era el mensaje de Jesucristo, el reino de los cielos. Él dijo en Juan capítulo 3, versículo 3 y versículo 5, que nadie podía entrar y nadie podía ver el reino de Dios si no era nacido de nuevo, o como dice en griego, nacido de arriba. Cuando uno empieza a crecer, y en este seminario de crecimiento espiritual, hoy vamos a poner nuestro punto de vista en el mensaje de Jesucristo y en la vida de Jesucristo. Su mensaje era el reino. 105 veces habló del reino de Dios en los 4 evangelios. Su relación era Dios el Padre, porque Jesucristo habló 170 veces en los 4 evangelios de Dios el Padre. Su fuerza era la persona del Espíritu Santo. Como hemos dicho, su mensaje, el reino, su relación, el Padre, su poder, el Espíritu Santo, y su vida era la gracia. Como dice en Mateo 5:17, no penséis que he venido para anular la ley, sino, como dice en griego literalmente, para rellenarla. Jesucristo rellenó la ley. ¿Con qué? Con su justicia, su vida, su santidad, su personalidad, y todo eso luego nosotros lo podemos experimentar por un regalo que se llama la gracia. En la gracia de Jesucristo está todo lo que nosotros necesitamos para ser salvos, para ser santos, para andar en el temor de Dios y para andar cerca del Señor. Hoy, en este seminario bíblico de crecimiento, vamos a tratar el tema sobre el reino de Dios y la gracia de Jesucristo. Ambas cosas tienen que ver lo uno con lo otro, están mucho más vinculados de lo que te puedes imaginar. ¿Por qué es importante cuando uno empieza a crecer? Y, como dije en las otras plenarias, todos nosotros cristianos tenemos en común que creemos en Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo.
Luego, hay otras cosas que tenemos en común. Por ejemplo, que creemos en la gracia, que somos salvos por la gracia. Luego, reconocemos que estamos en un reino. Luego reconocemos y sabemos que estamos en una batalla, sea contra tu carne, tu entorno y algunas veces contra poderes diabólicos. Por eso, todos los cristianos, católico, evangélico, presbiteriano, ortodoxo, adventista, todos tenemos en común que creemos en Jesucristo, el Hijo de Dios, en Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo. Luego también todos tenemos en común que creemos en la gracia, que nosotros no podemos ser salvos por propias obras. Lo que hacemos, esas obras, no son obras de justicia para ser justo, son obras de fe. Son obras que hacemos no para ser salvo, sino porque estamos y somos salvos. Nosotros no oramos para ser salvos, sino nosotros oramos porque somos salvos. Y es importante crecer. Para crecer sanamente es importante conocer un poquito sobre el poder del reino de los cielos, porque el reino de Dios se manifiesta con poder. Cuando Jesucristo vino a la tierra, sus milagros, los que Él hizo, por ejemplo, sanar enfermos, era algo que ya se conocía. El profeta Elías, el profeta Eliseo, ellos lo practicaban, sanaban las personas. O la multiplicación de los panes, también. Elías, Eliseo, Moisés fue usado milagrosamente en estos milagros. O tener poder sobre la naturaleza. En las plagas, en Egipto lo podemos ver. En la vida de Moisés cuando levantó la vara y el mar rojo se abrió. Todos los milagros de Jesucristo, de alguna forma, ya lo podemos observar en el Antiguo Testamento. Pero ¿qué era lo nuevo? ¿Qué era lo nuevo? Las cosas que la gente dejó estar asombrados, lo podemos leer en Marcos 1, por ejemplo. Cuando Jesucristo entró a una sinagoga, dice la Biblia que había un endemoniado. ¿Cuántos había allí? Uno. ¿Qué aprendemos? Que la sinagoga estaba llena, pero ¿cuántos endemoniados, verdaderos endemoniados había? Uno. Yo he oído decir, todos están endemoniados. Pues no, estás equivocado. Sin Jesucristo todos están perdidos, sí, es verdad, pero todos endemoniados no. ¿Pueden estar bajo influencia demoníaca? Sí, pero es otra cosa que tener un espíritu inmundo. En toda la sinagoga había un endemoniado, un verdadero poseído. Y dice la Biblia que este poseído, dice la Biblia, clamó a gran voz. Y Jesucristo le dijo, cállate y sal de él. La Biblia dice que ese demonio, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron. ¿Por qué se asombraron? ¿Porque habían huido de los milagros de multiplicación de los panes? Sí. ¿Milagros sobre la naturaleza? También. Pero por primera vez un ser humano de carne y sangre tenía autoridad sobre el ejército de Satanás. ¿Por qué? Porque ese hombre, Yeshua HaMashiach, Jesucristo, el Hijo de Dios, el carpintero de Galilea, llamado hijo de José, que en verdad era hijo de Elohim, del Dios verdadero. Ese hombre, Jesucristo, Él era el Rey de los Reyes. Él no fue nombrado, Él no fue elegido. Reyes no se nombran, reyes nacen. Cuando los reyes magos, que en verdad la Biblia no dice que eran reyes magos, sino que eran magos, cuando vinieron a buscar aquel momento cuando nació el Señor Jesús, ¿qué buscaron?
¿Dijeron ellos, hemos venido a buscar el profeta? No. ¿Hemos venido a buscar el sacerdote? No. Ambas cosas Jesucristo también lo era. Pero, ¿qué dijeron ellos? Hemos venido a buscar el Rey de los judíos. Cuando Jesucristo murió en la cruz, encima de la cruz había una tabla, escrito en latín, en hebreo y en griego, que decía Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Cuando Jesucristo murió, Él murió como Rey de los judíos, pero cuando Él resucitó, resucitó como el Rey de los reyes y el Señor de los señores. Solo una persona tiene poder sobre los poderes diabólicos. Solo una persona te puede perdonar. Solo una persona puede restaurar tu vida como ninguna otra persona. Toda otra persona solo tocará lo superficial, pero solo uno sana, restaura y renueva las vidas, los corazones, las relaciones, incluso el alma. ¿Quién? Aquel que nos ha creado, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Jesucristo, cuando vino a la tierra, Él nació como rey. Él habló como un rey. Él actuó como un rey. Él tenía autoridad de un rey. Incluso Él sufrió como un rey, con una corona de espinos. Él murió como rey. Pero cuando Él resucitó como el Rey de los reyes y el Señor de los señores. ¿Por qué también sabemos que Jesucristo era rey? La Biblia dice que era descendiente del rey David y que al rey David le iba a ser dado un descendiente que iba a gobernar eternamente. Cuando vino Jesucristo a la tierra, y es muy importante para nosotros cristianos, porque si no sabes eso, defiendes lo que no se tiene que defender. Yo he visto gente defender de una forma bruscamente su doctrina, que en algún momento estaba bien, pero cuando tú la defiendes sin amor, entonces es en vano. Yo he visto gente defender su denominación, sus creencias, su ropa, sus costumbres. ¿Vale? Te felicito por tu pasión, por tu iglesia, por tu denominación, por todo lo que tú has aprendido en tu iglesia. Te felicito. Pero quiero decirte una cosa, que en el reino de Dios, en el reino de los cielos, no existe la iglesia católica, ni evangélica, ni tampoco la de Filadelfia, ni tampoco de otra denominación. En el reino de los cielos existe Jesucristo, el Hijo de Dios, el Mesías, el Maestro, Rabuni, el Señor, el Rey de los reyes y el Señor de los señores, y existe su pueblo, los que son lavados con la sangre preciosa de Jesucristo. Cuando uno quiere crecer sanamente en el Espíritu, tienes que saber que las dos cosas primordiales, importantes para nosotros cristianos, detrás de saber sobre Jesucristo, sobre el Padre, sobre el Espíritu Santo, hay dos pilares que no importa de qué denominación, de qué iglesia o de qué costumbre cristiana vienes, hay dos cosas que son de eminente importancia, y es el reino de los cielos y la gracia de Jesucristo. Dame unos minutos que me explique. ¿Por qué el reino de Dios es tan importante? El reino de Dios es tan importante porque dijo Jesucristo que lo único que tenemos que buscar, en Mateo 6:33 lo dice, lo único que Él esperaba de nosotros era buscar primero el reino de Dios y su justicia. Interesante. Él dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Cómo entra uno al reino de Dios? ¿Qué es eso, el reino de Dios? ¿Cómo se manifiesta el reino de Dios? ¿Cómo gobierna el reino de Dios?
cómo uno permanece en el reino de Dios. Quiero que sepas que Jesucristo habló 105 veces sobre el reino de Dios. El mensaje de Jesucristo era el reino de Dios. Él empezó su primer discurso, su primera predicación en Mateo 4:17. Él empezó hablando del reino. Y en Hechos 1:3, detrás de la resurrección, Jesucristo habló 40 días a los apóstoles. ¿Sobre qué? Sobre el reino de Dios. El reino de Dios, o como dice Mateo, el reino de los cielos, era el mensaje primordial de Jesucristo. De todas sus parábolas, aproximadamente 39, otros los cuentan de otra forma y dicen 49, de esos 39 o 49 parábolas, más o menos como las cuentes, Jesucristo usó 19 parábolas para hablar del reino de los cielos. Querido oyente, el reino de Dios es tan importante. En Daniel 2:44 dice que Dios el Padre, en los días de esos reyes, Él iba a levantar un reino que nunca jamás iba a ser destruido y jamás iba a ser dejado a otro pueblo. Estaba reservado para un pueblo. Y ese reino iba a desmenuzar y a consumir y a destruir todos los otros reinos. Daniel 2:44. Ahora quiero que estéis, por favor, attention please, una anécdota muy importante. Cuando Daniel, el profeta Daniel, allí en Babilonia, a él le es revelado el reino de una forma como a ninguno de los otros profetas. ¿Por qué no? Porque Amós era campesino. Isaías vivía en el palacio, ¿de acuerdo? Jeremías o, por ejemplo, Ezequiel. Cada uno vivía en una época, en un lugar. Pero fue Daniel, que entre 3 y 4 emperadores, reyes paganos, él pudo experimentar. Daniel pudo ver 3 o 4, mejor dicho, diferentes reinos. Imagínate, él pudo ver Nabucodonosor, Nebucadnezzar, él pudo ver otros reyes y él pudo observar de primera mano, porque Daniel estaba en el palacio. Y cuando Daniel habla del reino, él sabía muy bien de qué hablaba del reino. Pero ahora, una anécdota muy importante para nosotros cristianos. Nosotros cristianos respetamos de todo corazón a los judíos. ¿Por qué? Porque a ellos le fue dado la Torá, los profetas y las escrituras. Si tú eres cristiano, cuando tú tienes una Biblia en tu mano, la primera parte, los 39 libros, tú y yo le llamamos el Antiguo Testamento, empezando con Génesis y terminando con el profeta Malaquías. Ok. Los judíos tienen los mismos libros, solo que lo cuentan de otra forma. Ellos le llaman la Torá, por ejemplo, le llaman la ley, luego le llaman los profetas y las escrituras. Pero tienen los mismos libros que nosotros. Quiero que sepas que nosotros cristianos, lo que hoy creemos, nosotros antiguamente nos llamaban paganos o de las naciones. Los primeros cristianos, entre comillas, eran judíos, porque nuestro Maestro Jesucristo nació como judío, vivió como judío, vivió bajo la ley para cumplir la ley. La única ley perfecta, como dice Salmo 19, versículo 7, la única ley perfecta de una, vamos a llamarle religión, era la ley de Moisés. La ley de Moisés es la única ley perfecta. Pero hay un problema. La ley es perfecta,
pero no te puede hacer perfecto. La ley es buena, dice en Romanos capítulo 7. La ley es buena, es santa, pero no te puede santificar. ¿Por qué no? Porque como dice Romanos 8:3, nuestra carne debilita el poder de la ley. Ahora, nosotros nos encanta Israel, el pueblo judío, pero aprendemos una cosa, que nosotros hemos sido salvos a través de Jesucristo, no de Moisés. Nosotros aprendemos del Antiguo Testamento, sí. ¿Le seguimos al Antiguo Testamento? No directamente. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos con aquel que cumplió toda la ley, como dice Mateo 5, versículo 17. No pensáis que he venido para anular, no, he venido para cumplir. Cuando tú le sigues a Jesucristo, en los ojos de Dios es como si tú hubieras cumplido todo el Antiguo Testamento. Seguirle a Jesucristo es cumplir toda la ley, los profetas y las Escrituras. ¿Por qué? Porque en el momento que tú le sigues a Jesucristo, Dios el Padre te regala la justicia de Dios, te regala la santidad de Dios y te regala la salvación. A eso la Biblia le llama la gracia de Dios y la gracia de Jesucristo. Cuando uno lee el profeta Daniel, y ahora quiero que sepas esto, es muy importante, cuando Daniel revela el reino de Dios, tienes que saber una cosa muy interesante, que el libro de Daniel, del capítulo 2, versículo 4, a Daniel 7, 27, no está escrito en hebreo, sino en arameo. Es una anécdota muy importante. ¿Por qué? Porque ahí no habla de Israel, habla de los santos. ¿Quién son los santos? Los santos no son aquellos que por propia religión, propio esfuerzo, son santos. Es imposible. Es imposible. La santidad, la única santidad que el cielo acepta es la que Dios transmite a través de su Hijo Jesucristo. Jesucristo era santo de naturaleza, de comportamiento. Tú y yo somos santos por la gracia. Jesucristo era justo por su estilo de vida, por su vida interior, sus actos. Jesucristo era el justo. Tú y yo somos justos por la gracia. Por eso, cuando Daniel habla del reino de Dios y habla en esa claridad, la primera vez en Daniel 2:44, él habla que Dios iba a levantar un reino. El reino de Dios. El reino de Dios. ¿Por qué el reino de Dios es tan importante? El reino de Dios, una de las razones por qué es tan importante, es porque estaba preparado desde la fundación del mundo para nosotros. Mateo 25, versículo 34. El reino de Dios estaba preparado para nosotros. Pero nosotros no nos pudimos acercar al reino. Por eso el reino se nos acercó a nosotros a través de Jesucristo. Y por eso dice Jesucristo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. No es que tú y yo no hemos acercado al reino. No. Es el reino que se acercó a nosotros. Otra razón por qué el reino es tan importante, porque este planeta llamado Tierra, no mundo, sino Tierra, nunca fue previsto para ser gobernado por el mundo o por los poderes diabólicos. Tienes que saber que todo poder diabólico, todo poder demoníaco, no tiene derecho de estar aquí en la tierra. Es ilegal. Los demonios, que antes eran ángeles, ellos fueron creados para el cielo, pero como hubo soberbia, arrogancia, rebeldía en su corazón, fueron echados fuera. Y esos ángelos, en griego, se convirtieron en lo que hoy conocemos demonios.
Cuando el Señor los echó fuera de su presencia, eso los convirtió en demonios. ¿A dónde vinieron? A la tierra. Pero ellos no fueron creados para la tierra. Tú y yo sí. Como dice en Génesis capítulo 1, cuando dice Dios el Padre, hagamos, ahí ya aparece la Trinidad, como nosotros le llamamos, aunque esa palabra no aparece en la Biblia. En Génesis 1, versículo 26, hagamos. Luego en otro lugar dice, bajamos. Dios el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, todo el tiempo estaba ahí escondido, vamos a llamar así. El reino de Dios fue previsto para nosotros. El reino de Dios es nuestra herencia. Como dice Lucas 12, 32, es nuestra herencia. Dice, manada pequeña, no temas, porque a vuestro Padre le ha placido de daros el reino. Tú y yo somos salvados al reino. Querido oyente, lo digo con mucho respeto, seas católico, evangélico, tú no eres salvado a la iglesia Filadelfia, o a la iglesia católica, o a la iglesia evangélica. No. Tú eres salvado al reino de Dios. Lo dice la Biblia. Somos salvados a su reino. La salvación nos da entrada a su reino. Juan 3, versículo 3 y versículo 5. Oh Nicodemo, de verdad te digo que si no nacieres de nuevo, no puedes ver, no puedes entrar en el reino de Dios. Dice Jesucristo, de cierto, Es interesante cuando dice de cierto, no habla griego. Es arameo, es hebreo. Amén, amén te digo. Que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y luego dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu, el agua de la palabra que nos purifica, el agua del bautismo, como lo quieras interpretar, y del Espíritu Santo, no puede entrar al reino de Dios. Impresionante. Tú y yo estamos en el reino de Dios. Pregunta, ¿está el reino completamente aquí? No, todavía no. Como dice Apocalipsis al final, ahora vino el poder, la autoridad y el reino. El reino de Dios está aquí. El reino de Dios ya está aquí. Porque si no estuviera aquí, ¿para qué dice Jesucristo buscad primero el reino de Dios? Imagínate, te dice busca algo que no está aquí. Entonces, ¿para qué narices voy a buscar? No. El reino. ¿Qué es el reino de Dios? Esa palabra en hebreo, en arameo, malchut o malkut, ¿sí? De Yahvé o de Elohim. En griego, el reino de Dios se llama la Basilea. Es el lugar donde Dios gobierna. Cuando Jesucristo viene a la tierra y dice, el reino de Dios se ha acercado, hay algunas Biblias antiguas que dicen que Jesucristo dijo, Dios gobierna de nuevo en la tierra. El gobierno de Dios es el reino de Dios. Otra cosa interesante del reino. En una democracia, y dale a Dios gracias por la democracia, dale a Dios gracias que vivimos en una democracia. Aquí todos pueden expresar su opinión. No, bueno, algunas son estúpidas, pero eso es otro tema. Lo bueno de una democracia, hasta los tontos pueden decir lo que quieran. Eso es lo bueno, pero igual. Y en una democracia, la palabra democracia, demo, en griego, el pueblo, y gracia viene de la palabra kratos, es el poder. En una democracia, el pueblo tiene el poder, pero nosotros cristianos conocemos la teocracia, donde Dios gobierna. Y ahora mira, en una democracia, el pueblo elige a sus líderes. Pero en un reino es el rey que elige a su pueblo, como dice Jesucristo en Juan 15, versículo 16. Vosotros no me habéis elegido a mí, yo os he elegido a vosotros. Y ahora otra anécdota pequeña, pero importante.
En una democracia, el pueblo paga impuestos para sostener a todo y también especialmente a los gobernadores. El pueblo paga impuestos para sostener a los gobernadores. En una teocracia no. En una teocracia el que tiene toda la responsabilidad es el rey. Yo sé que hay malos ejemplos de reyes, pero de eso no estoy hablando. Cuando Jesucristo dice, vosotros no me habéis elegido a mí, yo os elegí a vosotros, significa, yo os elegí y yo voy a hacer todo para sosteneros. Qué bonito, ¿que sí? El Señor es mi pastor y nada me faltará. El reino de los cielos también es tan importante porque dice en Mateo 12 que le fue traído un endemoniado. Era ciego, era mudo. Y dice la Biblia que cuando trajeron a ese endemoniado, dice la Biblia que Jesucristo lo echó fuera. Y como siempre, los amargados del planeta no pueden faltar, siempre están por ahí. Y dijeron, este echa fuera los demonios por Belzebú, el príncipe de los demonios. Y ahora oye lo que dice Jesucristo. Si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo podrá permanecer su reino? Es la primera vez en toda la Biblia, en toda historia del ser humano, que Jesucristo nos revela que Satanás tiene un reino. Y querido oyente, mire, los poderes demoníacos, los poderes diabólicos, no se someten a una filosofía. ¿Qué va? Se burlan de ella. Todos los poderes diabólicos son poderes de espirituales. Y a un problema espiritual lo tienes que tratar espiritualmente. Los demonios no se someten a una democracia, por el amor de Dios. Ellos no se someten a la autoridad de un hombre. Ellos vienen de un reino, de un ejército. Y los demonios solo se someten a Jesucristo, el Hijo de Dios. Querido oyente, mire, no fue Buda, no fue Mahoma, no fue Confucio. Todos pueden decir frases lindas y preciosas. Pueden decirlo, como Nelson Mandela, como otros hombres grandes, Mahatma Gandhi. Pueden decir cosas grandes, pero el único que puede salvar, sanar, restaurar y hacerte libre es Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque en Jesucristo se concentra todo el amor, toda la autoridad de Dios. Jesucristo, Él es el Hijo del Dios viviente. Jesucristo murió, Jesucristo resucitó, Jesucristo está aquí por su Espíritu Santo. Su reino está aquí. ¿Queréis saber otra cosa interesante del reino de la iglesia? El reino no se edifica, es la iglesia la que se edifica. El reino se recibe. El reino no se edifica, el reino se proclama. El reino se predica. El reino se proclama, el reino se anuncia, el reino se enseña, el reino se ora, el reino se arrebata, el reino se busca, el reino se recibe, el reino se espera y el reino se predica. Me explico, ha sido un poco rápido, pero un poco. El reino se predica. En el momento que tú hablas del reino de Dios, los ángeles de Jesucristo, no los de Charlie, sino los ángeles de Jesucristo, ellos difunden el poder de Dios. Donde el reino de Dios se predica, el reino, el poder del reino está ahí. ¿Cuál es el poder del reino? Según Hebreos 4, versículo 16, el reino de Dios, el poder del reino de Dios es la gracia, el trono de la gracia. El epicentro del reino, por eso, como dije al principio, el reino y la gracia van mano en mano. El reino de la gracia. Porque el epicentro, el centro de todo es la gracia, el trono de la gracia. El trono de la gracia, como dice Hebreos 4, versículo 16.
¿Sabes? Yo un día, como vosotros todos, me pregunté, Señor, ¿por qué no tenemos los mismos resultados? ¿Por qué no tenemos los mismos resultados como tú, Señor Jesucristo? Como leemos en la Biblia. Y un día, estando con el evangelista Reinhard Bonke en un lugar, y él estaba predicando a miles y a miles de personas, él dijo una cosa que se me quedó, clavado en mi corazón. Y él dijo, la razón por qué no tenemos los mismos resultados que Jesucristo y el apóstol Pablo es porque no predicamos lo que predicaba Jesucristo y el apóstol Pablo. Entonces dijo, me explicó. Jesucristo hablaba del reino y nosotros hablamos de un evangelio social. Queremos ser aceptados, políticamente correcto, no decir nada incorrecto. Y dijo, por eso no nos tenemos que asombrar que no tenemos los mismos efectos. Intentamos predicar un evangelio sin poder, sin presencia, sin milagros, sin arrepentimiento. Y luego dijo, y la razón por qué no tenemos los mismos efectos que el apóstol Pablo es porque no predicamos el evangelio de la gracia. Es el evangelio del reino de Dios, que es Jesucristo, y es el evangelio de la gracia. Queridos, no nos tenemos que sorprender cuando las cosas no funcionan. ¿Por qué? Porque si no predicas lo que tu maestro predicó, entonces no esperas lo que pudo ver tu maestro. Y uno de los más grandes, para mí, el más grande de todo, el crack, el hachas, porque ya no puedo decir en máquinas, era el apóstol Pablo. Él era como Jesucristo. Él empezó hablando del reino. Lo podemos leer en Hechos capítulo 19. Dice la Biblia que él estuvo 3 meses hablando del reino de Dios. Lo podemos leer en Hechos 19, versículo 8. El apóstol Pablo habló 3 meses del reino. Y ahora oíd, queridos, él habló 3 meses del reino. Empezó hablando 3 meses del reino. Y oye lo que dice en Hechos, capítulo 28. Él empezó hablando del reino. ¿Y qué dice la carta de Hechos? Que él terminó hablando del reino. Versículo 31. Predicando el reino. ¿Queréis saber una cosa? El reino se predica. Cuando el reino se predica, la palabra para predicar en griego se llama keruzo. Significa anunciar. Hay diferentes palabras en griego que expresan la palabra predicar, enseñar, anunciar. Una de ellas para predicar es keruzo. Otra de anunciar es hoy angelio, evangelio, hoy angelio. Enseñar en griego se llama didaskos o didascalía. ¿Sabes? El reino a los incrédulos se predica, el reino a la iglesia se enseña y el reino con poder se demuestra. Querido oyente, el reino de Dios está aquí. El reino de los cielos se ha acercado. Es el reino de Jesucristo, no es nuestro. No es de ninguna denominación, es el reino de Dios, el reino de los cielos. El reino de Dios se predica, se enseña. El reino de Dios se ora, Señor, venga tu reino. Mateo 11:12, el reino de Dios se arrebata. Padre, por favor, demuestra, levanta tu reino en mi casa. Yo proclamo en el nombre de Jesús, el reino de los cielos se ha acercado. En el momento que tú predicas el reino de los cielos, los demonios, los poderes diabólicos tienen que someterse al reino de Dios. ¿Por qué? Os voy a decir una cosa interesante. ¿Dónde está el reino? El reino, según Mateo 13:19, está en la palabra. Por eso, tu carne, tu entorno, los demonios, el mundo, quiere separarte de la palabra de Dios, de la lectura de la Biblia. Y como dijo John Wesley, o este libro me separa del pecado, o el pecado me separa de este libro. Ahora, cuando tú y yo pronunciamos el reino de Dios, predicamos el reino de Dios, el reino de los cielos, sucede una cosa. El lugar donde lo pronuncias
y sobre la familia o la persona o la empresa sobre la cual lo pronuncias o oras, se convierte en terreno del reino de Dios. ¿Me explico? Aquí en Madrid y en otros sitios existen embajadas. Embajadas de Ecuador, Bolivia, Colombia, Alemania, Italia, Rumanía, de muchas embajadas. ¿Sabías una cosa? Que cuando yo fui a Guinea Ecuatorial, había un letrero, un papelito, no sé si está ahí todavía, pero decía: usted ya no está en España, sino está en Guinea Ecuatorial. Tremendo. Cuando tú pasas la puerta a una embajada, la policía, la Guardia Civil, la Guardia Nacional, la Policía Municipal, no tiene derecho de entrar ahí. ¿Sabe por qué? Porque las leyes de España no son válidas en una embajada. La embajada es parte de esa nación. Me explico. Si es la embajada de Colombia, en la embajada de Colombia, donde sea, si está en Madrid o está en otra ciudad, no es en verdad España, es Colombia. Y si es la embajada alemana, es Alemania. Las leyes de Alemania son válidas. ¿Sabías que cuando tú predicas, tú pronuncias, tú oras, tú arrebatas el reino de Dios, conviertes tu casa en la embajada de Dios? Por eso la Biblia tiene razón cuando dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará. ¿Por qué? Porque esas armas solo funcionan fuera de la embajada del reino de Dios. Queridos, pronuncia, proclama, arrebata, ora, Padre, demuestra tu reino, levanta tu reino. El reino de los cielos está aquí. Queridos, solo hay un reino que te va a hacer justicia. Como dice Romanos 14, versículo 17. Dice: el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Cuando Jesucristo estaba en la tierra, Él era el representante del reino, pero ahora es el Espíritu Santo de Dios. Dios, el Espíritu Santo, está aquí. Por eso algunas sectas diabólicas no quieren hablar del Espíritu Santo, porque lo rechazan como persona. Quiero decirte una cosa: rechazar al Espíritu Santo como persona tiene ese pecado que no te va a perdonar. Rechazar al Espíritu Santo tiene más consecuencias que rechazar a Jesucristo como Salvador. Las dos cosas tienen muchas consecuencias. Pero rechazar al Espíritu Santo como persona es el único pecado, según Marcos capítulo 3 y Mateo capítulo 12, el único pecado que la sangre de Jesucristo no puede lavar y perdonar. Si tú estás en un lugar y te dicen que el Espíritu Santo no es una persona, ten mucho cuidado lo que estás oyendo y te estás creyendo y lo que estás recibiendo en tu espíritu. El Espíritu Santo está aquí. Dios al Espíritu Santo. Dios al Espíritu Santo. Y quiero decirte una cosa, querido oyente. Los demonios tiemblan delante del Espíritu Santo. Los demonios tiemblan delante del Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios, Dios, Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo está aquí. El reino de Dios está aquí. La justicia de Dios está aquí. La paz de Dios está aquí. Y el gozo del Señor está en ti. El reino de Dios está aquí. Hablamos del reino, predicamos la gracia, anunciamos el reino, enseñamos la gracia. En el nombre de Jesús, el reino de los cielos se ha acercado. Cuando tú oras, tú proclamas el reino de Dios sobre una persona, los ángeles vienen a destruir las obras del diablo. Jesucristo, Él ha resucitado. Y detrás de su resurrección, ¿de qué habló? ¿De qué habló 40 días? Del reino de los cielos. Y tengo una pregunta. Si Jesucristo habló del reino de Dios, ¿no piensas que nosotros teníamos que hablar más del reino de Dios? A mí me dijo uno: tú eres el que siempre está hablando de la gracia y del reino. My goodness. Y dije: ¿y tú? ¿De qué predicas?
Si el reino era el mensaje de Jesucristo y la gracia era el mensaje del apóstol Pablo. Querido oyente, el apóstol Pablo habló 86 veces de la gracia de Jesucristo. 86 veces habló de la gracia de Jesucristo. No nos tenemos que sorprender que no tenemos los mismos efectos. Si tú quieres que tu familia le vaya bien, que te vaya bien a ti, a tu negocio, si tú quieres que tu iglesia, a la cual Dios te ha puesto como pastor o como ministro, crece, predica lo que predicaba Jesucristo, enseña lo que enseñó el apóstol Pablo. No, tenemos que predicar los 4 jinetes y todo esto para acá, pero por el amor de Dios, ¿quién se salva con eso? A mí me han dicho, pastor, ¿por qué usted no habla tanto de la segunda venida de Jesucristo? Primero, quiero que sepas que lo he hecho. Pero segundo, ¿qué voy a enseñar la segunda venida de Jesucristo si la mayoría ni se ha dado cuenta que ha venido la primera vez? Tenemos que predicar el evangelio del reino, el reino de los cielos, el reino de los cielos, el reino de Dios está aquí, el reino de los cielos, el reino de los cielos. Pero ¿saben lo que pasa? Que muchos de nosotros cristianos, y ahora necesito vuestra ayuda, queridos, porque me faltan las palabras. España es un reino, pero es un rey que entregó el poder a la democracia, que también está bien, no es nada malo. Pero hay un problema. ¿Tenemos un rey? Sí. ¿Tiene poder? No, solo es representativo. La mayoría de los cristianos tienen así al Señor Jesucristo. Lo tienen como rey, teóricamente, pero sin poder. Queridos, habla del reino, predica el reino, busca el reino, ora el reino, arrebata el reino, enseña el reino, habla del reino, el reino de los cielos. En Mateo capítulo 13, Jesucristo da 8 parábolas solo sobre el reino. El reino está en un grano de mostaza, el reino está en una perla, el reino y un tesoro, el reino y un discípulo, el reino y la masa que leuda toda la harina, el reino en un grano, el reino entre la cizaña. Queridos, por el amor de Dios, ¿sabes cómo la Biblia nos llama? Los hijos del reino, Mateo 13. Querido oyente, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de Dios está aquí. El reino de Dios está aquí. Me preguntaron, ¿usted cree que el reino está aquí? Por el amor de Dios, ¿pero qué lees? ¿El libro de Petete o qué pasa? ¿No dijo Jesucristo en Lucas 17, versículo 20-21, cuando le preguntaron, Señor, ¿cuándo viene el reino? Dice, ¿cómo cuándo viene? El reino ya está aquí. ¿Por qué? Porque la presencia de Jesucristo es la presencia del reino. El reino de los cielos se ha acercado. El reino de Dios está aquí. Queridos, el reino de Dios está aquí. El reino de los cielos hace justicia a los pobres. El reino de los cielos hace justicia a tu vida. El reino de Dios trae paz a las familias. El reino de los cielos. El reino de los cielos que domina por la gracia de Jesucristo. El reino de Dios, el reino de los cielos, el reino de los cielos se ha acercado, el reino de Dios está aquí, los demonios tiemblan delante del reino. El reino de Dios, the kingdom of heaven, das Königreich der Himmel ist nahe herbeigekommen. El reino de Dios se ha acercado, el reino de Dios está aquí. El reino de los cielos se ha acercado. El reino de Dios está aquí. El reino con su poder. El reino con su justicia. El reino con su presencia. El reino con todas sus bendiciones. El reino de Dios está aquí. El reino de Dios está aquí, que gobierna por la gracia de Jesucristo. La gracia está aquí, la gracia está aquí, el reino está aquí, Jesucristo vive, Él ha resucitado, por el amor de Dios. Corazón, no tenemos los mismos resultados. Predicamos un evangelio sin poder, que no es un evangelio, que es temor. Queridos, el reino de Dios está aquí, el reino
de los cielos se ha acercado. Y como dijo Jesucristo en Marcos 1, versículo 15, y con eso terminamos. El tiempo se ha cumplido. En Andalucía, de donde yo vengo, dice, se acabó el rollo. Se acabó. It's enough, en inglés. Basta. El reino de Dios. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Querido oyente, en ningún lugar de la Biblia dice que tú te arrepientes a una iglesia, que es muy importante tener una iglesia, muy, muy, muy importante, o una denominación. Es el reino de Dios. Si usted quiere ahora ser salvo por la gracia de Jesucristo, por su amor, que el Señor le perdone, que usted nazca de nuevo ahora y entre al reino de Dios, le invito a que ore conmigo y que diga: Señor Jesucristo, quiero decirte, Señor, de todo corazón, te necesito. Necesito tu perdón. Necesito que me ayudes, Señor. Y te pido, Jesucristo, ayúdame, sálvame, ayúdale a mi familia, ayúdame, Señor. Y te pido, Jesucristo, dame una muestra clara de tu gracia y de tu reino. Y yo proclamo sobre mi vida y sobre mi familia el reino de los cielos se ha acercado a mi vida. Amén. Dynamis Radio, 10 años ya al aire. 10 años. Todos los que desean recibir esta enseñanza sobre el reino y la gracia, este crecimiento espiritual, este seminario sobre el reino y la gracia, envíame un mensaje al 629 614 174. Todos los que quieran hablar conmigo, orar, o tengan una pregunta, llama ahora. 912 88 2200. Repito, ahora las líneas están abiertas al 912 88 2200. Os comento, queridos, que celebramos 10 años, my goodness, 10 años Dynamis Radio. ¡Wow! Yo sabía que existían demonios, pero yo no sabía que existían tantos demonios que se nos enfrentaron al principio. Tantas dificultades tuvimos, tanta envidia, tanta maldad. Pero el Señor, por su gracia, nos llevó. Hemos podido ver y vemos cosas espectaculares. La próxima semana tenemos puertas abiertas. Estoy aquí. Toda persona que quiera venir a los estudios de Dynamis Radio, aquí, de este lugar donde ahora estoy hablando, tú vas a venir, te vas a sentar aquí, vas a hacer unas fotos y si quieres vas a dar un saludo, porque tenemos puertas abiertas en Dynamis Radio la próxima semana. Te invito el viernes, la próxima semana, viernes, día 3,
tenemos un culto muy especial donde muchos de los que nos han ayudado estarán la próxima semana aquí con nosotros. Muchos de los predicadores, pastores estarán, la mayoría estará aquí con nosotros en Dynamis Radio a las 8 de la tarde el viernes. Pero todos los días hay puertas abiertas. Te esperamos con una tarta, con unos regalos, y que vengas a ver Dynamis Radio. Pásate a ver Dynamis Radio. Creo que tenemos unas cuñas bonitas y vamos a oír esta cuña.